Pues bueno, el año se nos fue y muchas gracias otra vez por estar con nosotros. Nuevamente estamos con el contador Nelson, abogado y contador, quien es el experto en atender los temas del SAT aquí en nuestra oficina. Y pues bueno, Nelson, se nos acabó el año. Ya no sé si ponernos tristes. Bueno, contentos porque vienen ya las posadas, el ponche, todo lo que nos gusta. Pero pues bueno, vendrá el tema de reflexión de a ver cómo nos fue, ¿no? En este 2023. Claro, tenemos que terminar bien el año. Ya estamos prácticamente cerrando las puertas y abriendo las del año siguiente, pero debemos estar también preparados en todos los temas. Mucho gusto, gracias por estar aquí. En el nombre, que gracias por acompañarnos, porque además viene un momento del clásico, las metas de fin de año, y yo quisiera aportarles ahí, sobre todo, por ejemplo, aquellos que tienen una empresa familiar, ya tienen su consejo familiar, han estado trabajando con el tema del consejo o el órgano de gobierno dentro de las empresas, están trabajando con su mejor planeación financiera, están trabajando con la mejor reestructura del personal. Por ahí sabemos todos que hay una crisis importante de rotación de personal o de poder reclutar a talento. Y vienen aquí temas importantes que generalmente no se toman en cuenta, ¿no? Lo que llaman las capacidades blandas, el conocimiento respecto de, inclusive ahora, la contratación más bien por valores y no por la capacidad técnica. Entonces vienen temas importantes o que ahí están en el escalafón y que nos ha tocado ya estar abarcándolos aquí con los clientes de la oficina. Pero también hay otro tema muy importante que creo que eso le cuesta mucho, ya hablando en dinero, a nuestros clientes y a nuestros amigos, el tema de las decisiones que tienen que tomar para sus negocios, que son bien importantes, que luego se toman muy mal, y creo que es el momento justo para que los conozcan y que tiene que ver, pues, nuevamente con su relación con nuestros amigos del SAT, ¿no? Sí, así es. Y bueno, se habla de estos temas de planear y de crear estrategias, ¿no? Estrategias, y ahí incluidas las estrategias fiscales, que muchos profesionistas fiscales, contadores, abogados, pues venden, y un tanto hay que tener cuidado, ¿no? También cómo nos presentan estas estrategias. Entonces, pues es un tema importante que vamos a tocar el día de hoy. Y que se ha satanizado el tema, no por el tema del SAT, sino pero sí se ha satanizado también por el SAT, el tema de las estrategias, por estos tramposos, por estas personas que vendieron esquemas ilegales o que le hicieron creer a mucha gente que no pagar impuestos los iba a hacer más ricos o mejores empresarios. Bueno, algunos sí se hicieron ricos. Bueno, ya ni me digas. Pero bueno, ya les está cayendo el SAT, ya alguno está más de uno he visto sufrir. Pero sí, tiene razón. Pero bueno, ya regresé. Dije, ¿por qué dejé esa oportunidad? Viene la cuestión de que si vas a armar una estrategia, pues ármala pensando en cómo fortalecer a tu empresa, tu negocio, cómo fortalecer a tu equipo, cómo fortalecer la trascendencia o inclusive el legado que vas a dejar, ¿no? Claro, o sea, tenemos que empezar por la idea de que implementar una estrategia en materia fiscal no significa evadir impuestos. Correcto. Ese es el primero. Tenemos que empezar con eso, de que voy a implementar una estrategia, pero no significa que vamos a evadir impuestos. Hay estrategias, o sea, que están en la ley, bien aplicadas, funcionan de maravilla, ¿no? Entonces, pues por eso podemos empezar. Y también por el otro lado, las estrategias tienen un plan preventivo. Es prevenir, o sea, prepararnos para lo que viene. Y que si vamos a abarcar el tema del inicio de año, creo que es importante que nuestros amigos no olviden que los temas fiscales son ejercicios, así se les denomina, que tienen un inicio en enero y terminan en diciembre, ¿no? O sea, del 1 de enero al 31 de diciembre, y entonces tengo un año, es como una caja en donde ¿qué puedo hacer durante este año? Y eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque las decisiones que tomen en enero pueden marcar la pauta, el éxito o la desgracia o la desfortuna de tu empresa si no decidiste bien. Y creo que aquí valdría la pena un ejemplo dramático
de el régimen que escoges, ¿no? No sé si tú no quieres compartir el tema de qué pasa cuando excedo de ciertos millones y la autoridad me saca del régimen, en este caso del régimen simplificado de confianza, y me manda al régimen general. ¿Cuál es la trascendencia y por qué de esta decisión que tienes que tomar en enero sí puede afectar inclusive la existencia o la supervivencia de una empresa? ¿Por qué no nos platicas por este ejemplo, este caso, acompáñenos a este caso triste? Yes. Sí, bueno, sabemos que este régimen, el reciclo, pues es prácticamente nuevo, pero pues, tiene sus beneficios, pero esos beneficios tienen sus limitantes, sus condiciones, ¿no? Y una de ellas, la principal, diríamos, es el límite de los ingresos, tanto de las personas físicas como las morales. Las morales, pues, hasta 35 millones. Ese es su ingreso. Si rebasas esa cantidad en ventas, pues prácticamente ya estás fuera. Entonces, en ese sentido tenemos, si quieres aprovechar este beneficio, pues tienes que cuidar ese margen de ingresos, ¿no? Cuando rebasas la cantidad, pues pierdes y tienes que cambiarte al siguiente año. Prácticamente tienes que solicitar el cambio durante el mes de enero. Y aquí viene un punto importante. El mes de enero es trascendental en el tema de los avisos, del cambio. O sea, hacer movimientos en mi RFC, enero es un mes básico. Totalmente. Importante. ¿Por qué? Porque el código nos señala que cuando el contribuyente elige opciones, esas opciones no las puede variar durante el año. Es decir, quiero tributar en el reciclo y se me ocurre que en junio, julio, ya no me gustó, quiero cambiar. No, eso no es posible. Y que aquí es algo bien importante, Enzo. Fíjate que a nivel jurídico estamos perdiendo. Hay un principio que es el de la autodeterminación. ¿Esto qué significa? Que el contribuyente es el obligado a decir la manera en que va a tributar. Él es más bien tiene un derecho de decidir cómo hacerlo. El desconocimiento y la implementación de la tecnología creo que ha diluido mucho este tema, de tal forma que pensamos que el SAT es el que nos dice cómo. Cuando vamos, nuestros amigos van a dar de alta una empresa nueva, muchas veces, y sí hay que decirlo, son abusos de la propia autoridad, en donde te ubica en una actividad o en un régimen que no es en el que deberías de estar. Y entonces eso es muy importante porque justamente en enero es donde se pueden hacer estas correcciones, ¿no? Yo puedo elegir si es un régimen, si es el otro. Nuevamente, tengan muy, muy presente que la manera de yo tributar o de yo pagar impuestos no tiene nada que ver con el tipo de sociedad que yo elija. O sea, sí tiene sus bemoles, pero más bien a nivel corporativo. Pero ya para el tema del pago de impuestos, más bien depende del régimen fiscal en donde la autoridad me ubica, depende de mi propia actividad que yo realice. Y entonces es bien importante eso, que estamos justamente a tiempo de corregir cosas y que de esta estrategia, que es una decisión pareciera simple, sí puede significar un caso de éxito para una empresa o ponerla al borde de la quiebra, ¿no? Sí, y como bien decías, en el mes de enero es donde se decide donde el cliente elige, ¿no? Y opta por una u otra, y ahí es donde está implícita la estrategia, ¿no? Dependiendo mi operación o los ingresos que voy a estimar, o incluso los gastos que estoy estimando que vamos a erogar durante el año. Si es una empresa que inicia, pues ahí el tema es ver cuántos gastos, mi principal gasto o inversión es al inicio o es en el segundo año, el tercer año, pues vamos midiendo eso y ahí ya estamos hablando de una estrategia que no estamos violentando ninguna ley. Claro. Entonces yo elijo ahí, ¿no? Pero también hemos conocido asuntos donde el mismo, por una parte donde el SAT te clasifica mal, vas, te ayudan, te asignan una actividad que no te corresponde y quedas clasificado en un régimen que no te queda, vamos. Pero también por la otra parte, el cliente cuando hace su aviso, lo presenta fuera del plazo y están ahí, ¿no? Se generan conflictos porque te inscribes en una, lo haces, a veces el sistema te acepta y parece que el trámite pasa, pero en el fondo el sistema no lo concluyó y entonces vienen
problemas del sistema. Totalmente cierto, y aquí es una cosa, un aspecto es que el sistema reciba el trámite y te diga, se tenga por recibido o se tiene por recibido, y otra cosa es que el trámite lo procese debidamente. Claro, y eso se ve, o sea, hemos tenido casos donde el contribuyente presentó el aviso, lo hizo, que se dio, cuando entró el reciclo, muchos quisieron cambiar y a los últimos días de enero el sistema se saturó y algunos pudieron presentar, otros pasaron incluso el primer día siguiente, creo que fue el 1 de febrero, no tengo claro. El sistema te lo aceptaba todavía, pero luego cuando ibas a presentar la declaración, no te dejaba presentar la declaración. Entonces ahí había una cuestión de sistemas, de que al final no surtió efectos ese aviso. Entonces ahí ya estamos cayendo en ciertos conflictos. Claro, digo, nos peleamos y podemos ganarle al SAT, pero eso nos va a llevar meses o inclusive años si es que nos vamos a un juicio para demostrar que sí hice el aviso dentro del mes de enero y en consecuencia sí me aplicaba a tributar en un régimen diferente, pero pues eso ya te pondrá en un tema de inseguridad, de incertidumbre, tendrás que cumplir obligaciones en un régimen que probablemente no estabas obligado, y entonces viene aquí la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿qué necesidad? Si enero tiene 31 días, si tiene 31, sí. Si tiene 31 días, ¿por qué hacerlo el último día? O sea, eso se habla de la falta de seriedad y de responsabilidad. Entonces, láncense la primera semana, en la primera quincena, hagan los avisos, presenten. Eso es muy importante porque además estamos hablando del tema del régimen, pero viene el tema también que es muy importante de qué hago con mis impuestos que tengo a favor. Si los puedo solicitar en devolución o no, y también es una cuestión que hay que elegir justamente en ese mes. Claro, los saldos a favor, cuando generamos impuestos a favor por pagos en exceso, por deducciones mayores, tenemos la oportunidad, el código nos da la posibilidad de solicitarlos en devolución, de compensarlos, y entonces tenemos, también tiene sus tiempos para solicitarlos en devolución. Entonces tenemos que elegir desde inicio, cuando presentamos la declaración, cuando se trata de pagos provisionales, pues ahí señalamos qué quiero hacer, ¿no? En la declaración anual, qué quiero hacer con ese saldo a favor. Lo quiero pedir en devolución, lo quiero compensar, entonces tenemos que señalar esa opción, ¿no? Claro, y que de esas decisiones que parecen simples, pero al final del día tienen una trascendencia importante, ¿no? Sí, así es. Pero aún así, podemos variar esa opción. Si por error en mi declaración señalé que como compensación, pero yo quería la devolución, pues podemos presentar una complementaria y corregir, ¿no? O sea, hay maneras siempre. Hay maneras, sí, siempre hay formas para... Recuerden que aquí la filosofía en la oficina es como si, ¿no? Como si. Y yo les digo al equipo, a veces díganme cómo no, yo les digo como si debemos de buscar la manera, porque más somos expertos en resolver problemas y entonces pues hay que buscarle. Pero pues también ustedes no sean malos, ayúdennos, hagan las cosas como Dios manda y no lo compliquemos innecesariamente. Sí, eso que dices, o sea, desde la parte del cliente es que nos dé los elementos para hacerlo, ¿no? Y en ese sentido la estrategia va enfocada a eso, a respetar la ley, ¿no? O sea, las disposiciones ahí están, tenemos que cumplirlas y bueno, hay opciones, sí hay opciones. De las otras cosas que tengo presente ahora, Nelson, que en materia fiscal es el tema de estímulos, ¿no? También hay que presentar avisos. En el mes de enero, por eso insistimos que el mes de enero es básico, por lo que para este año que está por iniciar, 2024, pues no hay cambios sustanciales, puesto que viene ahí un tema de cambio de gobierno y entonces pues estamos en la última parte de este gobierno y pues no hay cambios sustanciales, pero continúan lo mismo que hemos venido trabajando en años pasados, los estímulos. Y cuando nos referimos a estímulos, son esos beneficios que el contribuyente puede hacer valer en sus impuestos. Es decir, ¿cómo reduzco mis impuestos? Aplicando estímulos, que son esas especies de bonificaciones o descuentos que podemos aplicar, ya sea directamente al impuesto o como una deducción, ¿no? Pero estas las tenemos que elegir en el mes de enero, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en el tema del IVA,
que estábamos comentando hace rato. Si yo presto servicios de construcción o adicionales a la construcción, me dedico a la cancelería, ¿no? Hago ventanas para casas, me gano un contrato por ahí con una constructora y ahí puedo adherirme a un beneficio, ¿no? De no cobrar el IVA, pero para poder aplicar ese beneficio tengo que presentar un aviso, y ese aviso lo tenemos que presentar en el mes de enero. Y que si no se hace, ahí se puede perder oportunidad, ¿no? Claro, o sea, pierdo un cliente porque el cliente me pide que no le facture con IVA, ¿no? Entonces ahí estamos, y eso tiene que considerarse en el mes de enero. Bien, pues estamos otra vez de vuelta. Recuerden, estamos con contador y abogado Nelson, experto en todos los temas relacionados con el SAT aquí en la firma, y hablamos del tema de las estrategias fiscales. Estamos en muy buen tiempo para aplicarlas ahora en enero, y Nelson, un resumen muy ejecutivo de qué es una buena estrategia y para qué nos sirve. Bien, pues la estrategia son necesarias, o sea, siempre estamos aplicando, incluso cuando el empresario considera no tener una estrategia, sí está aplicando una estrategia, pero incluso puede haber una estrategia mala, ¿no? Claro. O sea, aplicando una mala estrategia. Pero, punto importante que tenemos que considerar es, una estrategia no significa la evasión de impuestos. Una estrategia tiene el sentido de prevenir. Vamos a prepararnos para la actividad económica que estamos realizando, y como consecuencia tenemos un pago justo de las contribuciones. Eso es, al final, lo que buscamos es un beneficio. Al pagar menos impuestos, o los impuestos correctos, justos, utilizas esos recursos para destinarlos a inversión o al crecimiento de tu negocio, ¿no? Ahora, bueno, a partir de eso, por favor, amigos, ustedes determinen si tienen dudas de cómo aprovechar o maximizar. Recuerden, pueden escribirnos, pueden visitar nuestra página en www.marcosgutierrez.mx o mandarnos un correo, y con mucho gusto les podemos ayudar o orientarles. Pero además aquí también tiene un tema importante. Estamos en inicio de nuevo año, y es el tema de cómo crezco. O sea, hay obligaciones corporativas que nadie, o más bien muy poquitos, están atendiendo, y que también tienen que ver con la trascendencia de la fortaleza del negocio, que son estas buenas prácticas del gobierno corporativo. Y entonces ahí, Nelson, de acuerdo con tu experiencia, no sé si quieras aportar qué onda con eso. O sea, las actas de asamblea, ya sabes, hay que dar a conocer ciertas cosas importantes a los socios que nadie hace, y entonces ahí deriva otro tema importante, ¿no? Sí, en la práctica nos damos cuenta, la verdad, que la gran mayoría de las empresas, personas morales en este caso, no tienen al corriente, no están llevando a cabo sus actas. Y básicamente no están llevando a cabo estas asambleas que las leyes, y no tanto las fiscales, porque tiene la ley de sociedades obliga a las personas morales a llevar a cabo estas asambleas donde por lo menos aprueben los estados financieros. Ese es el básico, ¿no? Y entonces nos hemos encontrado que la gran mayoría de las empresas no las están llevando a cabo. Entonces este es un requisito básico en donde por lo menos los empresarios y los socios tienen que reunirse en los 4 primeros meses del año para aprobar estos estados financieros, y con eso también se establece un punto de partida para el siguiente ejercicio, y ellos deciden qué van a hacer. Y aquí es importante la parte de la evolución, del crecimiento. Hay todavía muchos empresarios o empresas que siguen hicimos el acta constitutiva, un socio mayoritario con el 99% de acciones, un 1% que ya no sabemos si era el jardinero, el viene o quién, y ahí se quedan y crecen, generan muchos ingresos, les va muy bien, y están muy olvidadas en ese tema. En una auditoría fiscal, lo primero que el SAT pide es justamente los libros de asambleas, los libros de actas para donde están registradas las asambleas, pero ahí hay una oportunidad importante de crecimiento y de que los negocios sean sólidos. ¿Por qué? Porque viene el tema de cómo fortalezco y cómo aseguro la trascendencia del negocio. Inclusive, si el negocio está muy bien, está muy sólido, se logró consolidar,
cómo lo vamos a pasar a la siguiente generación. Pero si no tengo esto en orden, la verdad es que se vuelve un conflicto. La pandemia nos dejó muy malas experiencias en el sentido de que personas que fallecieron, algunos que eran socios, algunos que descubrieron que eran socios, sus parientes cuando fallecen, empresas que se quedaron un poco ahí, corporativamente hablando, están en el limbo. Yo me atrevería a pensar que hay muchas que corporativamente hablando están como, pues sí, literalmente en el limbo porque eran dos socios, falleció uno y el otro a lo mejor ni siquiera sabe qué hacer o cómo está, pero la empresa sigue operando. Entonces ahí hay mucha área de oportunidad que sí o sí deben de atender nuestros amigos con el tema del gobierno corporativo. Recuerden, pueden ingresar a www.marcosgutierrez.mx. Ahí tenemos un apartado de blog en donde tenemos mucho material en donde habla justamente de cómo atender la parte corporativa, qué tengo que hacer para consolidar mucho el negocio. Y a partir de esto, digo, ese es el tratamiento del negocio entre socios, ¿no? Ahora, tú, Nelson, desde tu perspectiva, de tu experiencia, sobre todo, aboquémonos a la parte de lo que hemos estado viendo en el día a día. ¿Cómo ves el tema de la familia en las decisiones corporativas? Es decir, por ahí escuché un podcast que me parecía muy interesante, decía, yo nací con socios, ¿no? Que son mis hermanos. Esos no los eliges, esos te tocan. Pero después vienen aquellos socios que sí puedes elegir, pero al final de estos socios que eliges y que muchas veces nuestros amigos hacen negocios entre familia, ¿qué pasa? O sea, ¿tú crees que baste con la parte del cumplimiento corporativo o a nivel familia hay que ir un poquito más allá? Se tiene que definir los límites en esto de la participación, de cómo participa la familia en las empresas, ¿no? Hemos tenido conocimiento de casos donde el negocio se pierde, va en picada porque se dan conflictos familiares. Llamemos divorcios, pleitos entre los socios, y aquí es donde se origina un conflicto. Entonces, cuando no prevemos eso desde la conformación de la sociedad, pues se dan este tipo de problemas. Claro, y aquí es muy importante analizar cuál es como el momento generacional de mi negocio, ¿no? De los negocios que tenemos. No es lo mismo una empresa, un empresario, un emprendedor que está soltero y que tiene todas las ganas, toda la energía, a uno que a lo mejor ya está mayorcito y tiene dos hijos a nivel primaria o secundaria, a alguien que ya tiene además nueras y tiene nietos, ¿no? Y entonces eso se vuelve todo un tema, porque si no se establecen reglas claras a nivel de un protocolo familiar, te puede causar serios conflictos, ¿no? Y no por los hijos. O sea, me voy a echar aquí a más de uno, pero los yernos, las nueras pueden generar mucho conflicto, los novios, ¿no? Entonces... Sí, y suena así como un tema un poco ruidoso, este tema de tocar los vínculos familiares, ¿no? En la materia empresarial o de negocio. Pero al final, si no se resuelven, si no se atienden desde el inicio estos temas, van a resultar en problemas, ¿no? Es decir, alguien reclama lo que considera que es suyo y entramos ahí. Entonces el negocio se puede perder en ese tema. Un tema importante que los socios principales tienen que considerar es el tema del testamento, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde se definen cómo se van a destinar el patrimonio, ¿no? Y ahora que dices eso es muy triste porque, sobre todo los que venimos de una escuela más vieja, pensamos que con el testimonio estamos del otro lado, ¿no? Pero en realidad, ya a nivel de experiencia te das cuenta que el testamento no lo resuelve. O sea, se queda ahí como en el deseo, nunca falta el hijo o la nuera o el yerno ambicioso y impugnan los testamentos, y también hay estrategias legales que pueden dar mucha certeza respecto de los bienes o de la riqueza o del patrimonio familiar después de la muerte, pero en vida, ¿no? Las famosas donaciones con usufructos vitalicios, que también pueden resolver, pero también, insisto, va dependiendo de las necesidades y de la situación de cada persona. Pero lo que acabas de referir es muy importante porque
todos pensamos que vamos a ser eternos, ¿no? Y pensamos que los negocios también, y no, lo cierto es que la práctica, fíjate, lo estaba leyendo una estadística, dice que el 97, 90, entre el 95 y el 97% de empresas en México son familiares, o sea, derivan de un emprendimiento familiar. De estas, solamente el 30% alcanza la segunda generación, y de estas, el 10% la tercera. Entonces, eso habla de que se van perdiendo por no establecer esto, ¿no? Claro, el tema que tocas de la donación es un esquema también útil, o sea, se utiliza y tiene sus beneficios también. Recordemos que tocando un poquito el tema fiscal, las donaciones tienen sus exenciones en materia de impuestos, entre los cónyuges, entre los hijos, padres, y bueno, se puede dar otro tipo de donaciones, pero hay ahí unos impuestos que hay que considerar, ¿no? Entonces, el testamento, la donación y otros esquemas que se pueden implementar como tipos de sociedades que se pueden constituir, son esquemas buenos que pueden cubrir el patrimonio. Totalmente. Y considero que antes de que agarre la fiesta en las posadas, antes de que se entregue completamente al Maratón Guadalupe Reyes, siéntese, tome unos minutos y analice a ver en dónde estoy parado, mi negocio, qué tanto ha avanzado. Sin duda, si usted ha sido trabajador, consistente, paciente, ha avanzado y ha crecido, no solamente en el tema económico, sino también como persona, un empresario o un emprendedor que busca eso de manera natural. Y entonces, decir en dónde estoy y hacia dónde quiero estar. Y entonces es un buen momento para hacer una planeación, por lo menos en un aspecto muy básico hacia el siguiente año, respecto de qué voy a hacer o qué pasaría. Usted hágase la pregunta muy básica de si el día de hoy me muero, ¿qué pasaría con mi negocio? O sea, ¿cuánto tiempo duraría? ¿Qué pasaría con esas familias de las que depende mi negocio? ¿Qué pasaría con mis empleados? ¿Qué pasaría con mis clientes? ¿Qué pasaría con aquellos que me deben o el dinero que me deben, ¿no? Y entonces es bien importante eso, y a partir de ahí me parece que es un buen momento para hacer como parte de las estrategias que podemos aplicar al siguiente año. Pues voy a meter orden, ¿no? Voy a meter orden corporativo en la parte del gobierno de este tipo, y en el protocolo familiar, que eso es importante, ¿no? Es el lograr separar los intereses familiares, los sentimientos, el cariño familiar frente a los temas de negocio, ¿no? Claro, así es. ¿Y tú crees, Marcos, que eso aplica, porque estamos hablando como de personas morales, pero eso también aplicaría para personas físicas? Sí. Un empresario que inicia como persona. Claro, no, totalmente sí aplica, porque no basta. Bueno, acabas de hacer una pregunta que además me causa... No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a pensar a la empresa como la persona moral y esto, pero hemos tenido clientes que son empresarios como personas físicas que tienen o amasan mucha fortuna, hacen mucho dinero y tienen descuidada esta parte, ¿no? Y entonces, así como les decimos, si tienes una contingencia ante la autoridad fiscal como persona física, vienen por tu patrimonio, o sea, pero si tienes una contingencia de salud y falleces, tu patrimonio como persona física, si no lo tienes amarrado, literalmente desaparece. Tenemos el caso de un cliente aquí en Quintana Roo que tenía muchos locales, estaba peleado con la familia se enteró como 3-4 meses después del fallecimiento, y todos los locales, ¿saben quién se los quedó? Los poseedores. O sea, la familia no supo, ya no pudo recuperarlos. Entonces es muy lamentable eso, porque el trabajo, salvo que haya sido tu voluntad, decir, no, yo cuando me muera se lo quiero dejar al cuate que me arrendó 10 años, pues dale, ¿no? Pero si no, puede ser ahí como pues, frustrante y lamentable eso, ¿no? Entonces es un buen tiempo para la reflexión, y por eso les digo, no se entregue al Guadalupe Reyes sin antes haga un tiempo para reflexionar en dónde está el día de hoy y cómo quisiera estar el próximo año, por ejemplo. Perfecto, Nelson. Pues no sé si con eso nos despedimos. No me resta más que agradecer, como siempre, tu colaboración, tu trabajo, y algún consejo, alguna recomendación, no de lugar a donde irse a echar posadas, eso siempre sobran, pero ya para el tema de la planeación hacia el siguiente año. Pues es aplicable como concluimos, tanto a personas físicas y a las personas morales. Aquel empresario que inicia como persona física, ir considerando su crecimiento para valorar si es necesario pasar a otro esquema de régimen jurídico, es decir, voy a conformar una sociedad
o le sigo como persona física, ¿no? Ese es un tema importante como estrategia también. Y la planeación para el próximo año, importante. Y no se olvide las decisiones que tiene que tomar en enero para la fortaleza de su negocio. Y pues bueno, ahora sí que a partir de eso, pues adelante. Muchas gracias. Recuerden, cualquier cosa estamos a sus órdenes y nos vemos pronto.